Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre, @RicardFerestec en Twitter. Y os recuerdo el Twitter del programa, donde cuelgo solo cosas del programa o relacionadas con él, que es @PrimumGradus. También estamos en Facebook y ahora también estoy en Telegram. Una cosa interesante que puede ser algún medio de comunicación para con mis seguidores. Lo acabo de descubrir ahora, aún no sé muy bien cómo va, pero ahí he abierto un canal que se llama Primum Gradus. En la descripción dejo el enlace. Y pienso que puede ser interesante pues que los que queráis seguir el programa y hacer vuestros comentarios, pues os metáis ahí y tendréis una comunicación como más directa y más en vivo. Dicho esto, digamos que en el anterior programa que dediqué al primer capítulo del Quijote, dejé caer que continuaría la serie si veía que cuajaba entre el público, y le daba un plazo de hasta 3 programas, pero resulta que en el primero la respuesta ha sido abrumadora. Vuestros comentarios se repetían una y otra vez: por favor, continúa, me ha gustado. Bueno, ahí están, los podéis leer. Bueno, os lo agradezco mucho. Yo no tenía mucha confianza, pero pues bien, pues vamos a continuar, ya no lo tengo claro. Gracias por el esfuerzo de escribir un comentario. Yo sé que requiere un mínimo esfuerzo. A la gente le cuesta. O sea que os estoy muy agradecido. Hoy tocan los capítulos 2 y 3 del Quijote. Ya luego os explicaré por qué he decidido leer 2 capítulos y no 1. Antes de empezar con el programa, les advierto a mis seguidores que el próximo episodio dedicado a la masonería está a las puertas. También he recibido comentarios y cariñosos apremios a este respecto. O sea, por favor, continúa con lo que dejaste a mitad. Bueno, de todas maneras, como las presentaciones no tienen que ser muy largas que ahuyentan a los posibles escuchantes, pues corto ya y de esto hablaremos al final del audio. Y empezamos ya con la historia de nuestro ingenioso hidalgo. En el anterior programa, el primero que dedicamos al Quijote, os dije, bueno, este me ha salido un poquito más largo porque tengo que hacer la introducción. Bueno, pues este más o menos va a salir igual de largo o puede que un poquito más. ¿Por qué? Porque en vez de leer un capítulo voy a leer 2. Y luego os diré el por qué. Pero lo primero que os quería decir es que ha sido para mí una gran experiencia estar media hora leyendo ante un micrófono e intentando leer medianamente bien, entonando y procurando que no suene a una persona que está leyendo un prospecto de medicina. Y es realmente muy difícil, no sé lo que habrá salido. En todo caso, os advierto que en la plataforma esta de iVoox hay unos cuantos audiolibros del Quijote muy bien leídos, o sea que si cuando haga la explicación os queréis ir ahí, podéis buscarlo. Yo he hecho lo que he podido, pero pienso que os será más fácil después escucharlo en este mismo audio. Y dicho esto, ¿por qué he unido 2 capítulos en uno? Porque tienen una clara unidad de lugar. Todo pasa en una venta. Digamos que el primer capítulo que voy a leer, el capítulo 2, es el que trata de la primera salida de Don Quijote. Y ahí llega la venta, se presenta y pasan cosas en la venta. Entre otras cosas, lo que narra el capítulo 3, que es que le arman caballero. Pero fijaos cómo son las cosas. En el capítulo anterior os dije que Cervantes lo redactó todo de un tirón y luego lo dividió en capítulos. Y lo hizo a las buenas de Dios. Sin revisarlo. Y esto se nota en una cosa tan sencilla como la siguiente. El capítulo 2 acaba con la siguiente frase: mas lo que más le fatigaba era el no verse armado caballero, por parecerle que no se podría poner legítimamente en aventura alguna sin recibir la orden de caballería. ¿A qué acaba el capítulo? Pues empieza capítulo 3. Y así, fatigado de este pensamiento, ¿veis? Se podían unir los dos perfectamente, hay una perfecta unidad de escritura. No se entretuvo en retocarlos para que la cosa no fuese tan evidente. Pero aún hay más. Al final del capítulo 3 hay la siguiente frase: El ventero, por haberle ya fuera de la venta, con no menos retóricas, aunque con más breves palabras, respondió a las suyas, y sin pedirle la costa de la posada,
le dejó ir a la buena hora. Acaba el capítulo 3. Y el 4 empieza así. La del alba sería cuando Don Quijote salió de la venta. ¿Os dais cuenta? Claramente estaba todo redactado de un tirón y luego lo fue partiendo en capítulos de forma artificiosa. El capítulo 4, que ya pasa fuera de la venta, lo dejamos para el próximo programa. Y bueno, ¿qué cosas os podría remarcar de estos 2 capítulos así, que a mí me parecen que merecen ser dichas? Lo primero, una cosa que no lo dije en el pasado capítulo, y es que adarga es sinónimo de escudo, lo digo porque así entenderéis muchas cosas. En estos 2 capítulos que vamos a leer, la ironía llega a su máximo esplendor, la ironía de Cervantes. En primer lugar, cuando vemos a Don Quijote imaginar lo que dirá el sabio encantador, que narrará sus aventuras en un idioma muy elevado, que está calcado de los libros de caballería. Cuando lleguemos al capítulo en que se hace el escrutinio, ahora me sale la palabra, es decir, se expurga la librería de Don Quijote y se va haciendo un recuento de los libros, pues os incluiré un párrafo de alguno de esos libros de caballería y lo entenderéis mejor. Eran así de rimbombantes. Y así Don Quijote dice: cuando el rubicundo Apolo extendió... Rubicundo Apolo es el sol, o sea, es un lenguaje absolutamente desmelenado y grandilocuente y recargado. De eso hace parodia. También hace parodia de los arcaísmos que se incluían en esos libros de caballería. Tendemos a pensar que, como en la época de Cervantes la gente combatía a espada, aunque ya habían arcabuces y armas de fuego, y más o menos iban a veces con armaduras o con petos metálicos a las batallas, como los hemos visto en las películas o en los libros de historia, pues estaban muy próximos en el tiempo y en la mentalidad a los caballeros de la Edad Media. Nada más falso. Entre esos caballeros que evoca Don Quijote y el 1600 y poco en el que se estaba redactando el libro habían pasado 200 años largos, casi 300. Es decir, estaba absolutamente fuera de su época. Es como si ahora, 200 años atrás, nos vamos al 1800, menos porque ahora la historia avanza más deprisa y las cosas cambian. Pues imaginaos solo que aquí se presentase un señor disfrazado, yo qué sé, a la moda de la guerra del 14, con un casco de soldado alemán de estos que tienen el pincho y una cosa que quedaría fuera de lugar. Y pues eso mismo ocurría con Don Quijote, estaba totalmente fuera de su época. Hay que mentalizarse, y esto es lo que hace gracia. También en el lenguaje, usa un lenguaje pues arcaizante, tratando de imitar el lenguaje que usaban los caballeros en las novelas de caballería. Por eso dice: non fuyan, no huyáis, membrarme en vez de acordarme, de tal manera que las gentes normales de la época no lo entendían, y más con las que se encuentran, que eran gente de baja cultura. En concreto, con las primeras que se encuentran llegan a la venta son 2 prostitutas, a las que trata como doncellas y altas señoras, y todo ese equívoco es sumamente gracioso. Resumiendo, que si no entendéis a veces lo que dice Don Quijote, pensad que en aquella época tampoco lo entenderían, porque está hablando un lenguaje fuera de época. Luego, otra cosa interesante es que aquí se nos muestra cuál era la literatura popular de la época. Don Quijote en algún momento se acuerda de algunos romances que la gente conocía y eran muy populares y los adapta a su circunstancia. Y uno de ellos incluso es capaz de seguirlo el ventero cuando dice que él duerme en cualquier sitio y empieza a recitar el dicho romance, y lo continúa el ventero diciendo: así pues, vuestro dormir serán los duros peñascos. Eran lugares comunes de la época, como iba a decir como las canciones ahora de moda, que uno las empieza a tararear y otro las continúa. Pues eso era lo que se llevaba en la época. Luego hay alusiones continuas a la mitología clásica, así dice: no menos ladrón que Caco, o el rubicundo Apolo que antes he nombrado, porque entre la gente que se creía culta había una gran admiración por el mundo clásico griego y romano.
Estamos en la época, bueno, ya hemos dejado el Renacimiento y nos estábamos adentrando en el Barroco, pero el espíritu renacentista de descubrimiento desde el clasicismo continuaba. Y por último, hablar de un fenómeno que se llama la metaliteratura. Es literatura dentro de la literatura, una historia dentro de la otra. Continuamente, en un alarde de ironía, Cervantes dice estar transcribiendo, bueno, eso lo se verá más claro, porque en algún momento cita incluso al autor de las hazañas, de escribir las hazañas de Don Quijote, que es un moro, Cide Hamete Benengeli. Aquí no lo nombra, pero sí que nombra los Anales de la Mancha, donde están registradas las hazañas de Don Quijote, e incluso nombra una supuesta discusión entre eruditos de cuál fue su primera hazaña, lo cual es otra forma de humor muy fino. Pues detalles como este, de contar una historia dentro de una historia, haciéndola pasar por cierta sin ser cierta, pues son uno de esos pequeños detalles que hacen que el Quijote sea una obra innovadora en su época. Pero basta ya de charlas y ahora vienen los 2 capítulos seguidos. Allá vamos. Capítulo 2, que trata de la primera salida que de su tierra hizo el ingenioso Don Quijote. Hechas pues estas prevenciones, no quiso aguardar más tiempo a poner en efecto su pensamiento, apretándole a ello la falta que él pensaba que hacía en el mundo su tardanza, según eran los agravios que pensaba deshacer, tuertos que enderezar, sin razones que enmendar, y abusos que mejorar y deudas que satisfacer, y así, sin dar parte a persona alguna de su intención y sin que nadie le viese, una mañana, antes del día, que era uno de los calurosos del mes de julio, se armó de todas sus armas, subió sobre Rocinante, puesta su mal compuesta celada, embrazó su adarga, tomó su lanza y por la puerta falsa de un corral salió al campo, con grandísimo contento y alborozo de ver con cuánta facilidad había dado principio a su buen deseo. Mas apenas se vio en el campo, cuando le asaltó un pensamiento terrible y tal que por poco le hiciera dejar la comenzada empresa. Y fue que le vino a la memoria que no era armado caballero y que, conforme a la ley de caballería, ni podía ni debía tomar armas con ningún caballero, y puesto que lo fuera, había de llevar armas blancas como novel caballero, sin empresa en el escudo, hasta que por su esfuerzo la ganase. Estos pensamientos le hicieron titubear en su propósito, mas, pudiendo más su locura que otra razón alguna, propuso de hacerse armar caballero del primero que topase, a imitación de otros muchos que así lo hicieron, según él había leído en los libros que tal le tenían. En lo de las armas blancas, pensaba limpiarlas de manera, en teniendo lugar, que lo fuesen más que un armiño, y con esto se quietó y prosiguió su camino, sin llevar otro que aquel que su caballo quería, creyendo que en aquello consistía la fuerza de las aventuras. Yendo, pues, caminando nuestro flamante aventurero, iba hablando consigo mismo y diciendo: ¿quién duda sino que en los venideros tiempos, cuando salga a luz la verdadera historia de mis famosos hechos, que el sabio que los escribiere no ponga, cuando llegue a contar esta mi primera salida tan de mañana, de esta manera: apenas había el rubicundo Apolo tendido por la faz de la ancha y espaciosa tierra las doradas hebras de sus hermosos cabellos, y apenas los pequeños y pintados pajarillos con sus arpadas lenguas habían saludado con dulce y meliflua armonía la venida de la rosada aurora, que, dejando la blanda cama del celoso marido, por las puertas y balcones del manchego horizonte a los mortales se mostraba, cuando el famoso caballero Don Quijote de la Mancha, dejando las ociosas plumas, subió sobre su famoso caballo Rocinante y comenzó a caminar por el antiguo y conocido campo de Montiel.
y era verdad que por él caminaba, y añadió diciendo: «Dichosa edad y siglo dichoso aquel a donde saldrán a luz las famosas hazañas mías, dignas de entallarse en bronces, esculpirse en mármoles y pintarse en tablas para memoria en lo futuro. Oh tú, sabio encantador, quien quiera que seas, a quien ha de tocar el ser coronista de esta peregrina historia. Ruégote que no te olvides de mi buen Rocinante, compañero eterno mío en todos mis caminos y carreras». Luego volvía diciendo, como si verdaderamente fuera enamorado: «Oh princesa Dulcinea, señora de este cautivo corazón, mucho agravio me habedes fecho en despedirme y reprocharme con el riguroso afincamiento de mandarme no parecer ante vuestra fermosura. Plégaos, señora, de membraros de este vuestro sujeto corazón, que tantas cuitas por vuestro amor padece». Con estos iba ensartando otros disparates, todos al modo de los que sus libros le habían enseñado, imitando en cuanto podía su lenguaje. Con esto caminaba tan despacio, y el sol entraba tan apriesa y con tanto ardor, que fuera bastante a derretirle los sesos, si algunos tuviera. Casi todo aquel día caminó sin acontecerle cosa que de contar fuese, de lo cual se desesperaba, porque quisiera topar luego con quien hacer experiencia del valor de su fuerte brazo. Autores hay que dicen que la primera aventura que le avino fue la del Puerto Lápice, otros dicen que la de los molinos de viento, pero lo que yo he podido averiguar en este caso y lo que he hallado escrito en los anales de la Mancha es que él anduvo todo aquel día y, al anochecer, su Rocín y él se hallaron cansados y muertos de hambre, y que, mirando a todas partes por ver si descubrían algún castillo o alguna majada de pastores donde recogerse y a donde pudiese remediar su mucha hambre y necesidad, vio a lo lejos del camino por donde iba una venta, que fue como si viera una estrella que no a los portales sino a los alcázares de su redención le encaminaba. Dióse priesa a caminar y llegó a ella a tiempo que anochecía. Estaban acaso a la puerta dos mujeres mozas, de esas que llaman del partido, las cuales iban a Sevilla con unos arrieros que en la venta aquella noche acertaron a hacer jornada. Y como a nuestro aventurero todo cuanto pensaba, veía o imaginaba le parecía ser hecho y pasar al modo de lo que había leído, luego que vio la venta se la representó que era un castillo, con sus 4 torres y chapiteles, de luciente plata, sin faltarle su puente levadiza y honda cava, con todos aquellos adherentes que semejantes castillos se pintan. Fuese llegando a la venta que a él le parecía castillo, y a poco trecho de ella detuvo las riendas a Rocinante, esperando que algún enano se pusiese entre las almenas a dar señal, con alguna trompeta, de que llegaba caballero al castillo. Pero como vio que se tardaban y que Rocinante se daba priesa por llegar a la caballeriza, se llegó a la puerta de la venta y vio a las 2 distraídas mozas que allí estaban, que a él le parecieron 2 hermosas doncellas o 2 graciosas damas que delante de la puerta del castillo se estaban solazando. En esto sucedió acaso que un porquero que andaba recogiendo de unos rastrojos una manada de puercos, que sin perdón así se llaman, tocó un cuerno, a cuya señal ellos se recogen, y al instante se le representó a Don Quijote lo que deseaba, que era que algún enano hacía señal de su venida. Y así, con extraño contento llegó a la venta y a las damas, las cuales, como vieron venir un hombre de aquella suerte armado y con lanza y adarga, llenas de miedo se iban a entrar en la venta. Pero Don Quijote, coligiendo por su huida su miedo, alzándose la visera de papelón y descubriendo su seco y polvoroso rostro, con gentil talante y voz reposada les dijo: «Non fuyan las vuestras mercedes, ni teman desaguisado alguno, ca a la orden de caballería que profeso non toca ni atañe facerle a ninguno, cuanto más a tan altas doncellas como vuestras presencias demuestran». Mirábanle las mozas y andaban con los ojos buscándole el rostro, que la mala visera le encubría.
Mas como se oyeron llamar doncellas, cosa tan fuera de su profesión, no pudieron tener la risa, y fue de manera que Don Quijote vino a correrse y a decirles: «Bien parece la mesura en las fermosas, y es mucha sandeza además la risa que de leve causa procede, pero non vos lo digo porque os acuitedes, ni mostredes mal talante que el mío non es de al que de serviros». El lenguaje no entendido de las señoras y el mal talle de nuestro caballero acrecentaba en ellas la risa, y en él el enojo, y pasara muy adelante si a aquel punto no saliera el ventero, hombre que, por ser muy gordo, era muy pacífico, el cual, viendo aquella figura contrahecha, armada de armas tan desiguales como eran la brida, lanza, darga y coselete, no estuvo en nada en acompañar a las doncellas en las muestras de su contento. Mas, en efecto, temiendo la máquina de tantos pertrechos, determinó de hablarle comedidamente y así le dijo: «Si vuestra merced, señor caballero, busca posada, amén del lecho, porque en esta venta no hay ninguno, todo lo demás se hallará en ella en mucha abundancia». Viendo Don Quijote la humildad del alcaide de la fortaleza, que tal le pareció a él el ventero y la venta, respondió: «Para mí, señor castellano, cualquier cosa basta, porque mis arreos son las armas, mi descanso el pelear, etc». Pensó el huésped que el haberle llamado castellano había sido por haberle parecido de los sanos de Castilla, aunque él era andaluz y de los de la playa de Sanlúcar, no menos ladrón que caco ni menos maleante que estudiante paje, y así le respondió: «Según eso, las camas de vuestra merced serán duras peñas y su dormir siempre velar, y siendo así bien se puede apear con seguridad de hallar en esta choza ocasión y ocasiones para no dormir en todo un año, cuanto más en una noche». Y diciendo esto fue a tener el estribo a Don Quijote, el cual se apeó con mucha dificultad y trabajo, como aquel que en todo aquel día no se había desayunado. Dijo luego al huésped que le tuviese mucho cuidado de su caballo, porque era la mejor pieza que comía pan en el mundo. Miróle el ventero y no le pareció tan bueno como Don Quijote decía, ni aun la mitad, y acomodándole en la caballeriza volvió a ver lo que su huésped mandaba, al cual estaban desarmando las doncellas, que ya se habían reconciliado con él, las cuales, aunque le habían quitado el peto y el espaldar, jamás supieron ni pudieron desencajarle la gola, ni quitalle la contrahecha celada, que traía atada con unas cintas verdes, y era menester cortarlas por no poderse quitar los ñudos, mas él no lo quiso consentir en ninguna manera, y así se quedó toda aquella noche con la celada puesta, que era la más graciosa y extraña figura que se pudiera pensar, y al desarmarse, como él se imaginaba que aquellas traídas y llevadas que le desarmaban eran algunas principales señoras y damas de aquel castillo, les dijo con mucho donaire: «Nunca fuera caballero de damas tan bien servido como fuera Don Quijote cuando de su aldea vino, doncellas curaban de él, princesas del sur Rocino, o Rocinante, que este es el nombre, señoras mías, de mi caballo, y Don Quijote de la Mancha el mío, que puesto que no quisiera descubrirme fasta que las fazañas fechas en vuestro servicio y pro me descubrieran, la fuerza de acomodar al propósito presente este romance viejo de Lanzarote ha sido causa que sepáis mi nombre antes de toda sazón. Pero siempre vendrá en que las vuestras señorías me manden y yo obedezca, y el valor de mi brazo descubra el deseo que tengo de serviros». Las mozas, que no estaban hechas a oír semejantes retóricas, no respondían palabra, sólo le preguntaron si quería comer alguna cosa. «Cualquiera llantaría yo», respondió Don Quijote, «porque a lo que entiendo me haría mucho al caso». A dicha acertó a ser viernes aquel día, y no había en toda la venta sino unas raciones de un pescado que en Castilla llaman abadejo, y en Andalucía bacalao, y en otras partes curadillo, y en otras truchuela. Preguntáronle si por ventura comería su merced truchuela, que no había otro pescado que dalle de comer. «Como haya muchas truchuelas», respondió Don Quijote, «podrán servir de una trucha, porque eso se me da que me den 8 reales en sencillos que en una pieza de a 8,
Cuanto más que podría ser que fuesen estas truchuelas como la ternera, que es mejor que la vaca y el cabrito que el cabrón. Pero sea lo que fuere, venga luego que el trabajo y peso de las armas no se puede llevar sin el gobierno de las tripas. Pusiéronle la mesa a la puerta de la venta por el fresco y trújole el huésped una porción de mal remojado y peor cocido bacallao y un pan tan negro y mugriento como sus armas, pero era materia de grande risa verle comer, porque como tenía puesta la celada y alzada la visera, no podía poner nada en la boca con sus manos si otro no se lo daba, y ponía, y así una de aquellas señoras servía de este menester. Mas al darle de beber no fue posible, ni lo fuera si el ventero no horadara una caña, y, puesto el un cabo en la boca, por el otro le iba echando el vino, y todo esto lo recibía en paciencia, a trueco de no romper las cintas de la celada. Estando en esto llegó acaso a la venta un castrador de puercos, y así como llegó sonó su silbato de cañas 4 o 5 veces, con lo cual acabó de confirmar Don Quijote que estaba en algún famoso castillo, y que le servían con música, y que el abadejo eran truchas, el pan candeal, y las rameras damas y el ventero castellano del castillo, y con esto daba por bien empleada su determinación y salida. Mas lo que más le fatigaba era el no verse armado caballero, por parecerle que no se podría poner legítimamente en aventura alguna sin recibir la orden de caballería. Capítulo 3, donde se cuenta la graciosa manera que tuvo Don Quijote en armarse caballero. Y así, fatigado de este pensamiento, abrevió su venteril y limitada cena, la cual acabada llamó al ventero y, encerrándose con él en la caballeriza, se hincó de rodillas ante él, diciéndole: «No me levantaré jamás de donde estoy, valeroso caballero, fasta que la vuestra cortesía me otorgue un don que pedirle quiero, el cual redundará en alabanza vuestra y en pro del género humano». El ventero, que vio a su huésped a sus pies y oyó semejantes razones, estaba confuso mirándole, sin saber qué hacerse ni decirle, y porfiaba con él que se levantase, y jamás quiso, hasta que le hubo de decir que él le otorgaba el don que le pedía. «No esperaba yo menos de la gran magnificencia vuestra, señor mío», respondió Don Quijote, «y así os digo que el don que os he pedido y de vuestra liberalidad me ha sido otorgado es que mañana en aquel día me habéis de armar caballero, y esta noche en la capilla de este vuestro castillo velaré las armas, y mañana, como tengo dicho, se cumplirá lo que tanto deseo, para poder, como se debe, ir por todas las 4 partes del mundo buscando las aventuras en pro de los menesterosos, como está a cargo de la caballería y de los caballeros andantes como yo soy, cuyo deseo a semejantes fazañas es inclinado». El ventero, que como está dicho era un poco socarrón y ya tenía algunos barruntos de la falta de juicio de su huésped, acabó de creerlo cuando acabó de oírle semejantes razones, y, por tener que reír aquella noche, determinó de seguirle el humor, y así le dijo que andaba muy acertado en lo que deseaba y pedía, y que tal por supuesto era propio y natural de los caballeros tan principales como él parecía, y como su gallarda presencia mostraba, y que él mismo, en los años de su mocedad, se había dado a aquel honroso ejercicio, andando por diversas partes del mundo buscando sus aventuras, sin que hubiese dejado los Percheles de Málaga, Islas de Riarán, Compás de Sevilla, Azoguejo de Segovia, La Olivera de Valencia, Rondilla de Granada, Playa de Sanlúcar, Potro de Córdoba y las Ventillas de Toledo y otras diversas partes, donde había ejercitado la ligereza de sus pies, sutileza de sus manos, haciendo muchos tuertos, recuestando muchas viudas, deshaciendo algunas doncellas y engañando a algunos pupilos y, finalmente, dándose a conocer por cuantas audiencias y tribunales hay casi en toda España, y que al último se había venido a recoger a aquel su castillo, donde vivía con su hacienda y con las ajenas, recogiendo en él a todos los caballeros andantes de cualquier calidad y condición que fuesen, sólo por la mucha afición que les tenía, y porque partiesen con él de sus haberes, en pago de su buen deseo. Díjole también que en aquel su castillo no había capilla alguna donde poder velar las armas,
porque estaba derribada para hacerla de nuevo, pero que en caso de necesidad él sabía que se podían velar donde quiera y que aquella noche las podría velar en un patio del castillo, que a la mañana, siendo Dios servido, se harían las debidas ceremonias de manera que él quedase armado caballero y tan caballero que no pudiese ser más en el mundo. Preguntóle si traía dineros. Respondió Don Quijote que no traía blanca, porque él nunca había leído en las historias de los caballeros andantes que ninguno los hubiese traído. A esto dijo el ventero que se engañaba, que puesto caso que en las historias no se escribía, por haberles parecido a los autores de ellas que no era menester escribir una cosa tan clara y tan necesaria de traerse como eran dineros y camisas limpias. No por eso se había de creer que no los trujeron, y así tuviese por cierto y averiguado que todos los caballeros andantes, de que tantos libros están llenos y atestados, llevaban bien herradas las bolsas, por lo que pudiese sucederles, y que asimismo llevaban camisas y una arqueta pequeña llena de ungüentos para curar las heridas que recibían, porque no todas las veces en los campos y desiertos donde se combatían y salían heridos había quien los curase, si ya no era que tenían algún sabio encantador por amigo, que luego los socorría, trayendo por el aire en alguna nube alguna doncella o enano, con alguna redoma de agua de tal virtud, que engustando alguna gota de ella, luego al punto quedaban sanos de sus llagas y heridas, como si mal alguno hubiesen tenido, mas que, en tanto que esto no hubiese, tuvieron los pasados caballeros por cosa acertada que sus escuderos fuesen proveídos de dineros y de otras cosas necesarias, como eran hilas y ungüentos para curarse. Y cuando sucedía que los tales caballeros no tenían escuderos, que eran pocas y raras veces, ellos mismos lo llevaban todo en unas alforjas muy sutiles, que casi no se parecían a las ancas del caballo, como que era otra cosa de más importancia, porque, no siendo por ocasión semejante esto de llevar alforjas, no fue muy admitido entre los caballeros andantes, y por esto le daban por consejo, pues aún se lo podía mandar como a su ahijado, que tan presto lo había de ser, que no caminase de allí adelante sin dineros y sin las prevenciones referidas, y que vería cuán bien se hallaba con ellas cuando menos se pensase. Prometióle Don Quijote de hacer lo que se le aconsejaba con toda puntualidad, y así se dio luego orden como velase las armas en un corral grande que a un lado de la venta estaba, y recogiéndolas Don Quijote todas las puso sobre una pila que junto a un pozo estaba, y embrazando su adarga, asió de su lanza y con gentil continente se comenzó a pasear delante de la pila, y cuando comenzó el paseo comenzaba a cerrar la noche. Contó el ventero a todos cuantos estaban en la venta la locura de su huésped, la vela de las armas y la armazón de caballería que esperaba. Admiráronse de tan extraño género de locura y fuéronselo a mirar desde lejos, y vieron que con sosegado ademán unas veces se paseaba, otras, arrimado a su lanza, ponía los ojos en las armas sin quitarlos por un buen espacio de ellas. Acabó de cerrar la noche, pero con tanta claridad de la luna que podía competir con el que se la prestaba, de manera que cuanto el novel caballero hacía era bien visto de todos. Antojósele en esto a uno de los arrieros que estaban en la venta ir a dar agua a su recua, y fue menester quitar las armas de Don Quijote, que estaban sobre la pila, el cual, viéndole llegar en voz alta, le dijo: «Oh tú, quienquiera que seas, atrevido caballero, que llegas a tocar las armas del más valeroso andante que jamás se ciñó espada. Mira lo que haces y no las toques si no quieres dejar la vida en pago de tu atrevimiento». No se curó el arriero de estas razones, y fuera mejor que se curara, porque fuera a curarse en salud. Antes, trabando de las correas, las arrojó gran trecho de sí, lo cual visto por Don Quijote alzó los ojos al cielo y puesto el pensamiento a lo que pareció en su señora Dulcinea dijo: «Acorredme, señora mía, en esta primera afrenta que a este vuestro avasallado pecho se le ofrece, no me desfallezca en este primero trance vuestro favor y amparo». Y diciendo estas y otras semejantes razones, soltando la adarga, alzó la lanza a dos manos y dio con ella tan gran golpe al arriero en la cabeza que le derribó en el suelo tan maltrecho que
si segundara con otro, no tuviera necesidad de maestro que le curara. Hecho esto, recogió sus armas y tornó a pasearse con el mismo reposo que primero. Desde allí a poco, sin saberse lo que había pasado, porque aún estaba aturdido el arriero, llegó otro con la misma intención de dar agua a sus mulos, y, llegando a quitar las armas para desembarazar la pila, sin hablar Don Quijote palabra, y sin pedir favor a nadie, soltó otra vez la adarga y alzó otra vez la lanza, y, sin hacerla pedazos, hizo más de 3 la cabeza del segundo arriero, porque se la abrió por 4. Al ruido acudió toda la gente de la venta, y entre ellos el ventero. Viendo esto, Don Quijote embrazó su adarga y, puesto mano a su espada, dijo: «Oh, señora de la fermosura, esfuerzo y vigor del debilitado corazón mío, ahora es tiempo que vuelvas los ojos de tu grandeza a este tu cautivo caballero, que tamaña aventura está atendiendo». Con esto cobró a su parecer tanto ánimo, que si le acometieran todos los arrieros del mundo no volviera el pie atrás. Los compañeros de los heridos, que tales los vieron, comenzaron desde lejos a llover piedras sobre Don Quijote, el cual lo mejor que podía se reparaba con su adarga y no se osaba apartar de la pila, por no desamparar las armas. El ventero daba voces que le dejasen porque ya les había dicho cómo era loco y que por loco se libraría, aunque los matase a todos. También Don Quijote las daba mayores, llamándolos de alevosos y traidores, y que el señor del castillo era un follón y malnacido caballero, pues de tal manera consentía que se tratasen los andantes caballeros, y que, si él hubiera recibido la orden de caballería, que él le diera a entender su alevosía. «Pero de vosotros, soez y baja canalla, no hago caso alguno, tirad, llegad, venid y ofendedme en cuanto pudiéredes, que vosotros veréis el pago que lleváis de vuestra sandez y demasía». Decía esto con tanto brío y denuedo que infundió un terrible temor en los que le acometían, y así por esto como por las persuasiones del ventero le dejaron de tirar y él dejó retirar a los heridos y tornó a la vela de sus armas con la misma quietud y sosiego que primero. No le parecieron bien al ventero las burlas de su huésped, y determinó abreviar y darle la negra orden de caballería luego, antes que otra desgracia sucediese, y así, llegándose a él, se disculpó de la insolencia que aquella gente baja con él había usado, sin que él supiese cosa alguna, pero que bien castigados quedaban de su atrevimiento. Díjole, como ya le había dicho, que en aquel castillo no había capilla, y para lo que restaba de hacer tampoco era necesaria, que todo el toque de quedar armado caballero consistía en la pescozada y en el espaldarazo, según él tenía noticia del ceremonial de la orden, y que aquello en mitad de un campo se podía hacer, y que ya había cumplido con lo que tocaba al velar de las armas, que con solas 2 horas de vela se cumplía, cuanto más que él había estado más de 4. Todo se lo creyó Don Quijote, y dijo que él estaba allí pronto para obedecerle, y que concluyese con la mayor brevedad que pudiese, porque si fuese otra vez acometido y se viese armado caballero, no pensaba dejar persona viva en el castillo, excepto aquellas que él le mandase, a quien por su respeto dejaría. Advertido y medroso de esto el castellano, trujo luego un libro donde asentaba la paja y cebada que daba a los arrieros, y con un cabo de vela que le traía un muchacho, y con las 2 ya dichas doncellas, se vino a donde Don Quijote estaba, al cual mandó hincar de rodillas, y leyendo en su manual, como que decía alguna devota oración, en mitad de la leyenda, alzó la mano y dióle sobre el cuello un buen golpe, y tras él, con su misma espada, un gentil espaldarazo, siempre murmurando entre dientes, como que rezaba. Hecho esto, mandó a una de aquellas damas que le ciñese la espada, la cual lo hizo con mucha desenvoltura y discreción, porque no fue menester poca para no reventar de risa a cada punto de la ceremonia, pero las proezas que ya habían visto del novel caballero les tenían la risa a raya. Al ceñirle la espada, dijo la buena señora: «Dios haga a vuestra merced muy venturoso caballero y le dé ventura en lides». Don Quijote le preguntó cómo se llamaba, porque él supiese de allí en adelante a quién quedaba obligado por la merced recibida,
porque pensaba darle alguna parte de la honra que alcanzase por el valor de su brazo. Ella respondió con mucha humildad que se llamaba La Tolosa, y que era hija de un remendón natural de Toledo, que vivía a las tendillas de Sancho Bienaya, y que dondequiera que ella estuviese le serviría y le tendría por señor. Don Quijote le replicó que por su amor le hiciese merced que de allí en adelante se pusiese don y se llamase Doña Tolosa. Ella se lo prometió, y la otra le calzó la espuela, con la cual le pasó casi el mismo coloquio que con la de la espada. Preguntóle su nombre, y dijo que se llamaba La Molinera, y que era hija de un honrado molinero de Antequera, a la cual también rogó Don Quijote que se pusiese don y se llamase Doña Molinera, ofreciéndole nuevos servicios y mercedes. Hechas pues de galope y aprisa las hasta allí nunca vistas ceremonias, no vio la hora Don Quijote de verse a caballo y salir buscando las aventuras, y, ensillando luego a Rocinante, subió en él, y abrazando a su huésped le dijo cosas tan extrañas, agradeciéndole la merced de haberle armado caballero, que no es posible acertar a referirlas. El ventero, por verle ya fuera de la venta, con no menos retóricas, aunque con más breves palabras, respondió a las suyas y sin pedirle la costa de la posada, le dejó ir a la buena hora. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy dedicado a Don Quijote. Han sido 2 capítulos. Para mis seguidores de la primera hora, esos que les encantan los temas históricos, que son los que acostumbro a tratar, y están algo inquietos porque no continúo el tema de la masonería, les anuncio que el próximo capítulo, que espero que sea muy pronto, hablará sobre el tema. Será la segunda parte de otras cuantas más. Quizás no será un programa tan largo porque no tengo tiempo suficiente, y trataré algún tema más concreto, acotaré muy bien los temas y será a base de programas pequeñitos. Y os preguntéis, ¿pues no tenías un experto que te iba a ayudar? Sí, el experto está ahí y con ganas de ayudar, pero es una persona con muchas obligaciones, con una familia, con trabajo, y a veces cuesta quedar. Entonces yo he decidido que continuar adelante y en cuanto pueda contar con él, pues traerlo al programa y exprimirlo como un limón, en el buen sentido de la palabra. Incluso hay un oyente que me ha planteado varias preguntas para el experto y ahí las tengo guardadas para decírselo. Bueno, son cosas que pasan. El hombre propone y Dios dispone. Así que ya sabéis, el próximo capítulo será sobre masonería. Y llegaré hasta donde llegue y continuaremos. Y bueno, y si esto os ha gustado, pues poner, como siempre digo, un me gusta. Y ya veis que vuestros comentarios dan su fruto. Yo dudaba de que esto del Quijote tuviese futuro y después de un montón de comentarios diciendo por favor continúa, pues bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Vamos a continuar. O sea que yo los leo y los tengo en cuenta. Es más, queda pendiente un programa que se alimentará exclusivamente de vuestros comentarios y vuestras preguntas. Tengo tantas cosas en cartera por hacer que en fin. Bueno, pues nada, ya no me enrollo más y hasta el próximo capítulo, que espero no tardar mucho en ponerlo aquí en iVoox. Adiós.